Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día miércoles 23 de marzo del 2022. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 5, versículo del 17 al 19. Hoy está bastante corto, no como el de ayer que está bastante extenso. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Si os lo aseguro, el cielo y la tierra pasará antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como siempre decimos que la liturgia de la iglesia nos va sorprendiendo siempre con los textos, sobre todo estos textos que nos van encaminando a la Pascua cristiana. Todos nos van preparando para irnos purificando de todo aquello que impide vivir la gracia de Dios en plenitud. Si nos fijamos bien en el Evangelio, vemos que Jesús está proclamando la justicia del reino de los cielos, una justicia que al mismo tiempo es misericordia y sobre todo que se fundamenta en la paternidad de Dios. Según el texto que acabamos de proclamar, ya no existen normas frías de buen comportamiento. Ahora toda la vida se sustenta en una nueva lógica. O sea, un nuevo modo de ser y de vivir. Hermanos y hermanas, lo decisivo para las personas son las actitudes con que hacemos las cosas. Porque cumplir, digamos, es practicar, o sea, poniendo en juego la raíz del ser. Hablamos mucho en las comunidades cristianas del ser y el hacer. El ser es interiormente, lo que va hacia adentro de la persona. Por lo tanto, la ley ya no son mandatos. O sea, ya no hacemos las cosas por un cumplimiento, porque se convierten entonces como cláusulas, digamos, de libertad en la vida del cristiano. Por lo tanto, la buena nueva del Evangelio no prescinde de los valores adquiridos por el pueblo a través de sus procesos, digamos, de dignificación y reivindicación de sus derechos. Digamos, las luchas obreras, las raciales o las mismas guerras que hay hoy en diferentes países en el mundo entero, que se libran a veces con mucho tiempo, a veces han durado décadas,
y otras que a lo mejor apenas han comenzado, como la de Ucrania, aunque ya tiene varios años, pero en su plenitud que está ahorita, hace poco, no tenemos ni un mes. Lo que queremos decir con esto, que todas esas luchas buscan la verdadera justicia. Jesús, consciente de que su misión había sido prescindida, digamos, por el Padre, que desde siempre ha acompañado al pueblo en sus anhelos de liberación, Él no hace más que continuar ese camino que el Padre le había encomendado. El problema lo encontró en la, digamos, tergiversación de las leyes oficiales, convertidas en instrumentos de muerte, de marginación, como también de opresión y no de liberación. Y toda ley que va en contra del ser humano no es buena. Si Jesús, hermanos y hermanas, afirma la vigencia de la ley, es de aquella que ponga límites, digamos, a los abusos y explotadores. Jesús se dará, digamos, a la tarea de devolver el verdadero sentido a normas de convivencia social, como también religiosas, porque la ley está hecha para liberar, está hecha para humanizar, no para esclavizar y oprimir. Hay que darle gracias a Dios, hermanos y hermanas, por todas esas pequeñas victorias que vamos logrando día con día, cuando enfrentamos cada dificultad y vamos venciendo con ayuda de Dios. Por eso el Evangelio dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Entonces, hoy hay, digamos, mucho respeto por las distintas religiones. Digamos que todas ellas expresan la búsqueda de la trascendencia por parte del hombre, la búsqueda del más allá, de las realidades eternas. En cambio, digamos, en la religión cristiana, que hunde sus raíces en el judaísmo y la cristiana, pero comenzamos allá, este fenómeno es inverso, a diferencia de las religiones naturales, donde el hombre sale al encuentro de Dios. En la religión judía y cristiana es al inverso, es Dios quien sale al encuentro del hombre. Por eso Jesús les dice a los apóstoles: no son ustedes los que me han elegido a mí, sino que soy yo quien los ha elegido a ustedes y los he puesto para que vayan y produzcan fruto. Y sigue el texto. Así también lo recordó San Juan Pablo II. Él decía que Dios desea acercarse al hombre. Dios quiere dirigirse o dirigirle sus palabras, como también mostrarle su rostro, porque busca la intimidad con Él. Y es perfecto. Dios se hace, mejor dicho, el encontradizo. Él pone los medios para que nosotros podamos encontrarle. Esto se hace realidad en el pueblo judío, el pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios para recibir sus palabras. Esta es la experiencia
también que tiene Moisés cuando él mismo dice él, donde hay una nación tan grande que tenga un Dios tan cercano como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Allá en Deuteronomio 4:7, donde hay una nación tan grande que tenga un Dios, o unos dioses, dice aquí el texto, tan cercanos como el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos. El mismo Moisés se da cuenta que no es un Dios lejano, es un Dios que está ahí presto para ayudar en cualquier circunstancia negativa. Y todavía el salmista dice allá en el Salmo 147, dice él, anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, si les dio a conocer sus mandatos. Salmo 147, del versículo 19 al 20. Con ninguna nación obró Dios así, porque el pueblo judío era el pueblo de su predilección. Jesús, pues, con su presencia, hermanos y hermanas, lleva a cumplimiento el deseo de Dios de acercarse al hombre. Por esto dice que no penséis, dice el Evangelio, que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Mateo 15:17. Viene, hermanos y hermanas, a enriquecerlos, a iluminarlos, para que los hombres conozcamos el verdadero rostro de Dios y podamos entrar en una intimidad con Él. En este sentido, menospreciar, digamos, las indicaciones de Dios, por insignificantes que sean, comporta un conocimiento, podríamos decir, raquítico de Dios, y por eso uno será detenido por, digamos, tenido por pequeños, tendrán, como dice el Evangelio, serán tenidos por pequeños en el reino de los cielos. Y eso que, como decía un gran santo, decía él, que Dios es visto por los que pueden verle, solo necesitan tener abiertos los ojos del Espíritu, pero algunos hombres los tienen empañados. Y bien dice Jesús, tienen ojos y no ven, oídos y no ven, y no oyen. Pidamos, hermanos y hermanas, en la oración, seguir con gran fidelidad todas las indicaciones del Señor, y así llegaremos a una gran intimidad con Él, y por tanto, hermanos y hermanas, seremos tenidos por grandes en el reino de los cielos. Seamos generosos con el Señor, démosle el tiempo que Él nos está pidiendo. Oremos hoy, en este tiempo tan especial, en este tiempo de Cuaresma, o como dice el Papa, en este tiempo favorable. Decía el Papa Francisco al final que todos los mandamientos revelan su pleno significado como una exigencia de amor, y todos se reúnen en el gran mandamiento, como dice, amar a Dios
con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Así resumió Jesús los 10 mandamientos, hermanos y hermanas, para que no nos hiciéramos bolas, ¿verdad? Ya sabemos entonces amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. Cumplamos esa ley y seremos de los más grandes en el reino de los cielos. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.